En el siguiente video voy a tratar de explicar la noción de fuerza y a ver si llegamos hasta lo que son las leyes de Newton, que es con lo que vamos a empezar a trabajar, desde la estática a la dinámica. Primero, si uno busca en libros la definición de qué es fuerza, va a aparecer de todo, como por ejemplo hasta nombre femenino. Aquí le pondría así a una hija, ¿no? Pero bueno, aparecen un montón de definiciones diferentes, que con el tiempo también fueron cambiando a medida que iba cambiando la física en sí. La que a mí en particular me convence más, que incluye a todos los casos por lo menos, es una definición muy amplia, pero que dice noción o medida matemática de la interacción entre dos cuerpos, podrían ser partículas o sistemas, que tiende a cambiar su estado de movimiento o deformarlos. Es que es muy amplia la definición de fuerza en este caso, pero es la que más o menos incluye a todos. Se habla de noción matemática porque nosotros en la física al final tenemos que medir y poder establecer una cantidad. Si no establecemos una cantidad y no explicamos cómo establecimos la cantidad, nos empezamos a alejar de la física y de la ciencia en general. Se habla de una interacción que por lo menos tengo que tener dos cuerpos que intervengan, que me va a generar como un ida y vuelta de información entre estos dos cuerpos. Y después, por último, dice que tiende a cambiar su estado de movimiento porque puede ser que la fuerza no sea suficiente o que esa fuerza esté compensada por alguna otra, como por ejemplo empezar a mover una caja apoyada en el piso que por rozamiento no se mueve, o que se deforme antes de moverlo. Por eso la palabra tiende tiene mucha importancia. Después, acá este texto igual como siempre se los voy a pasar, hay un poco de historia de dónde viene, pero me interesa esto. Clasificación de fuerzas. En general hay dos tipos de fuerzas. De contacto, obviamente requieren del contacto entre dos cuerpos, por ejemplo un golpe, el empuje, rozamiento. Y las fuerzas a distancia o fuerzas de campo. ¿Por qué fuerzas de campo? Y porque precisamente requieren de un campo de fuerzas, por ejemplo, campo gravitatorio, el campo eléctrico, campo magnético. Y en particular, en esta definición entra lo que son las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Con estas cuatro podemos construir a todo el universo. Son la interacción fuerte, esto tiene que ver más con los núcleos atómicos, cómo se mantienen unidos, por ejemplo, los protones dentro de un núcleo atómico. Es la interacción más fuerte de todas, pero de muy corto alcance. La interacción gravitatoria, que en realidad es la más débil de todas en sí, pero que trabaja más a nivel macroscópico, entre planetas, constelaciones y cosas por el estilo. Interacción nuclear débil, esto también se da en los núcleos atómicos y tiene que ver con la radiación de partículas inestables, pero bueno, es fundamental para la formación de la materia. Y la interacción electromagnética, que esto tiene que ver con la interacción de partículas con carga eléctrica. De estas depende la explicación química, si quieren, de los elementos de la tabla periódica, por ejemplo. En el texto están todas explicadas, pero no quiero dedicarle tiempo a esa explicación, sino a lo que podemos llegar a utilizar en la solución de problemas específicos directamente. Para poder describir una fuerza tenemos que entender que es una magnitud vectorial, que por lo tanto va a requerir, como ya vimos en la parte de cinemática, de un valor numérico, o sea el módulo, la dirección y el sentido. Acá tenemos la diferencia entre magnitud escalar y vectorial. Esto, bien o mal, ya lo hemos visto. Pero bueno, también está como para que lo puedan recordar. Esto para nosotros va a ser bastante importante para entender sobre todo los problemas. Podemos escribirlo en coordenadas cartesianas, o sea, podemos proyectar en X y en Y, como hacíamos por ejemplo con la velocidad en el caso del tiro oblicuo, que la teníamos que descomponer mediante operaciones trigonométricas, ¿no? Como usamos seno, coseno y hallamos sus proyecciones. Con las fuerzas nos va a pasar lo mismo. Siempre nos va a convenir ir a un eje X, a un eje Y, que nosotros lo vamos a tener que elegir. Con el correr de los ejercicios vamos a ir adquiriendo pericia, digamos, a la hora de plantarnos en un sistema de coordenadas que nos sea favorable. Las coordenadas polares lo que nos van a dar es el módulo y el ángulo, que por lo general los ejercicios vienen dados así y a nosotros nos conviene después pasarlos y trabajarlos de esta otra manera.
pero es otra forma de poder trabajar. Sabemos que teniendo las proyecciones, aplicando Pitágoras, hallamos el módulo y podemos con la tangente hallar el ángulo y podemos pasar de una forma a la otra. Si usamos versores cartesianos, ahí es donde entran I versor, J versor, K versor, que cada versor es un vector de módulo 1 asociado a un eje. I por lo general al eje X, J al eje Y y K al eje Z. Nosotros como mucho vamos a trabajar en dos dimensiones, así que no nos hagamos mucho problema. Y acá vamos a empezar con fuerzas, con lo que realmente me interesa, que son las leyes de Newton. Leyes de Newton para el movimiento. Newton describió más cosas, como por ejemplo la gravedad o el principio de superposición de fuerzas. Pero nosotros vamos a ver estas tres que son las que refieren al movimiento. La primera ley de Newton también es conocida como ley de inercia. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que si sobre un cuerpo de masa m la sumatoria de fuerzas externas aplicadas es igual a 0, este no modifica su estado de movimiento. Es decir, si se encuentra en reposo o con MRU persistirá de esa manera. O sea, si tengo un objeto que está quieto y no le hago absolutamente nada, a ese objeto no le pasa nada. O sea que si venía con una velocidad constante que puede ser 0, estaba en reposo, seguirá en reposo. Si venía con velocidad constante, que nosotros ya lo hemos visto como MRU, continuará en MRU. ¿Por qué digo continuará en MRU? Porque precisamente lo que dice la definición es que si no le aplico ninguna fuerza, no iría ni más rápido ni más lento. Ir más rápido, ¿qué significa? Que de repente acelera con aceleración positiva, MRV, no sería este caso. Ir más lento sería que iría con aceleración negativa, ir cada vez más lento, ¿no? Eso también sería MRV. Por lo tanto, no sería este caso. En este caso, si tiene un estado de movimiento, va a persistir en él. O sea, si estaba quieto, se queda quieto. Si se estaba moviendo con MRU, seguirá de la misma manera. De aquí se deducen dos cosas. Todos los cuerpos se oponen a cambiar de estado de reposo o movimiento y esta oposición recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su cantidad de materia, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Nosotros en física a veces nos resistimos a esto de cantidad de materia. Para nosotros es preferible directamente hablar de que la masa nos da una idea de la resistencia al cambio en el estado de movimiento. Y que después un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es nula. Eso es lo que dice exactamente acá. Si lo voy a mirar en forma diferencial y sé que la sumatoria de fuerzas es 0, lo que estoy diciendo es que, como es un MRU, la velocidad respecto del tiempo no cambia. Esto es igual a 0, es decir, la aceleración es 0. Esto es para el primer caso. Segunda ley. Ley de masa. También la pueden encontrar como ley de movimiento. Si sobre un cuerpo de masa m la sumatoria de fuerzas es distinta de 0, sobre este se verificará una aceleración que modifica su estado de movimiento, directamente proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a su masa. En chirimbolos matemáticos se escribe de esta forma. La sumatoria de fuerzas externas es distinta de 0, entonces me aparece una aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, tal que la sumatoria de las fuerzas sobre ese cuerpo es igual a masa por aceleración. Noten que si la masa es más grande, la aceleración va a ser más chica. ¿Qué me está diciendo? Y bueno, lo que me explicaba acá. Mientras más grande es la masa, me cuesta mucho más cambiarle el estado de movimiento a ese cuerpo. Por lo tanto, tengo que aplicar una fuerza mayor para poder cambiarlo. La tercera ley es la ley de acción y reacción. Dice que si un cuerpo de masa m1 realiza una fuerza, una acción, sobre otro cuerpo de masa m2, este responde con una fuerza, una acción, de la misma intensidad, sobre la misma dirección, pero de sentido contrario. Que lo puedo entender desde los módulos son iguales, o que un vector es igual a menos el otro. Esto es recontra importante. Este par de fuerzas siempre se aplica sobre cuerpos distintos. Acá les dejo un par de ejemplos como para que podamos pensar. Para un ejemplo de la primera ley es un cuerpo sometido a diversas fuerzas que se compensan. Sería un ejemplo de estática. Tengo un cuerpo apoyado sobre el suelo, sobre él está actuando la fuerza peso, que es la interacción con el planeta, y el suelo responde con una fuerza hacia arriba que, si yo miro esta fuerza, es igual que esta, lo que está escrito acá.
por lo tanto la sumatoria de fuerzas externas es 0 y tengo dos casos, o se está moviendo o como en este caso está en reposo. Para la segunda ley, cuando un jugador de fútbol patea una pelota, por ejemplo, aplica una fuerza sobre esta que cambia su estado de movimiento. Inicialmente está la pelota quieta, la velocidad es 0, viene el jugador, le pega una patada, imprime una fuerza y este va a adquirir una aceleración, por lo tanto una velocidad. Y para la tercera ley, esta quizás es la que es un poco más compleja a veces de entender. Al caminar nosotros ejercemos una fuerza sobre el piso, empujando hacia atrás, y este nos responde a través del rozamiento, empujándonos hacia adelante. Me afané esta imagen de internet porque es bastante gráfica. Uno con el pie apoya en el piso y empuja para atrás. Esta es la acción. Nosotros hacemos fuerza sobre el piso. Y el piso a partir del rozamiento nos responde y esto es la que nos empuja para adelante. Vuelvo para atrás. Muy importante, este par de fuerzas siempre se aplica sobre cuerpos distintos. La acción, que es lo que hacemos nosotros, está aplicado sobre el cuerpo u objeto suelo. Y el suelo nos hace una fuerza que está aplicado sobre nosotros. ¿Ven que está aplicado siempre sobre cuerpos distintos? Este caso de acá no es un par acción-reacción. Por más que sean iguales en módulo, el peso es la reacción a la interacción con el planeta. Su par está en el planeta. Y el par de esto está aplicado sobre el piso. Son dos cosas distintas que después con los ejercicios y los ejemplos lo iremos viendo más en profundidad. ¿En qué unidades se van a medir la fuerza? Bueno, de la segunda ley de Newton sale que fuerza es igual a masa por aceleración. Si tomo unidades de fuerza, va a ser unidades de masa por unidades de aceleración. Las unidades de masa van a ser kilogramo y de aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Estas son unidades en el sistema internacional. A esto, en lugar de seguir con todos los chirimbolos, se lo conoce con el nombre de Newton, obviamente en honor al físico. Y está definido de esta forma. Un newton es la fuerza necesaria para que un cuerpo de 1 kilogramo de masa acelere a razón de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ahora nosotros en Argentina no utilizamos esa unidad en general, no se utiliza el newton. Uno cuando se va a pesar a la farmacia se pesa en kilos, pero son estos kilos, kilogramos fuerza, y ahí aparece otra confusión, que se confunde con el kilogramo masa. Kilogramo masa nos da una idea de la resistencia al cambio de movimiento, si quieren cantidad de materia. Pero el peso es otra cosa que ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. En Argentina se utiliza una unidad para el sistema técnico que se llama kilogramo fuerza. Lo van a encontrar escrito de esta forma, con una R al final, con una FO, explicando que es un vector, porque esto es una fuerza. Y esto es el motivo de confusión, porque encima en el planeta Tierra, como está definido para el planeta Tierra, el kilogramo masa y el kilogramo fuerza, numéricamente hablando, coinciden, pero no son absolutamente nada que ver. La masa es un escalar, el peso es un vector. Y un kilogramo fuerza es la fuerza necesaria para que un cuerpo de 1 kilogramo de masa acelere a razón de 9,8 metros sobre segundo. ¿Esto qué es? Dejo caer un cuerpo que tiene una masa de 1 kilo en el campo gravitatorio terrestre. Por eso me va a coincidir en valor numérico con el valor del peso. Entonces hay una relación entre el newton y el kilogramo fuerza que a nosotros nos vamos a servir para convertir, que es que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. Que si nosotros utilizamos G igual 10, nos va a servir 1 kilogramo son 10 newtons. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros en general en los ejercicios. Como decía recién, casos particulares de fuerza me voy a encontrar con el peso, que es la fuerza debida al campo gravitatorio terrestre, y hay una relación entre peso y masa, que es la siguiente a partir de la segunda ley de Newton. Peso es igual a masa por gravedad. Fíjense que esto es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué es un caso particular? Porque lo pongo en el campo gravitatorio terrestre, entonces conozco la aceleración que es G. Si me fuese a otro planeta voy a ver que la masa es la misma, pero el campo gravitatorio es distinto, por lo tanto el peso es diferente. No es lo mismo el peso en la Tierra que el peso en la Luna del mismo cuerpo. Fuerza de vínculo. Esta fuerza nace de la interacción entre un cuerpo y una superficie y nos va a dar dos por resultado, que una es perpendicular al suelo, que es la normal, y la otra es tangencial, si se quiere, paralela, que es la fuerza de rozamiento. Y por último la tensión. Van a ver que en muchos ejercicios hay sogas o varillas y estas se reemplazan por tensiones que me vinculan precisamente a esos cuerpos.